Roma. Vamos a leer los primeros 2 versos de ese capítulo número 12. Aleluya. Capítulo 12 del libro de los Romanos. Los primeros 2 versos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿Cómo tenemos que presentarlo? Santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto. Y donde quiero hacer énfasis en la palabra hoy es en el verso 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Diga eso conmigo, transformaos. La palabra transformaos viene del verbo transformación. Y es importante que usted entienda el significado de la transformación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Parece, amén, que esta palabra se vuelve a repetir en nuestros corazones. Y el Señor vuelve a traerla para que nosotros vayamos entendiendo la importancia de ser transformados. Y mi tema en la mañana de hoy es hora de crear cambios. Es hora de crear cambios. Los cambios no se dan de manera automática. Bueno, vamos a corregirlo. Siempre usted y yo estamos experimentando cambios. Es inevitable que nosotros experimentemos cambios. Pero esos cambios que se dan de manera automática no son los cambios que nosotros estamos esperando que sean cambios favorables para nuestra vida. Son cambios que se suscitan y nos obliga el sistema a que nosotros enfrentemos este tipo de cambios. Son cambios que son productos de nuestra imaginación, cambios que son productos del sistema operativo del príncipe de este mundo, que si nosotros no resistimos, como decía el apóstol Santiago, que resistamos al diablo para que huya de nosotros. Si nosotros no resistimos estos cambios van a seguir su curso en nuestra vida, y estos cambios no solamente nos van a afectar a nosotros como personas, como individuos, sino que van a afectar todo nuestro entorno, van a afectar nuestra familia, van a afectar nuestros negocios, van a afectar nuestra relación con Dios, van a afectar nuestra relación con otras personas. Y es importante que usted entienda que hemos sido llamados a edificar el cuerpo de Cristo. Dile al que está a tu lado, hemos sido llamados a edificar el cuerpo de Cristo. O sea, la casa del Señor hemos sido llamados a edificarla. Y la casa del Señor no son 4 paredes. La casa del Señor no se edifica con bloques, cemento, varilla, arena y piedra. La casa del Señor se edifica con piedras vivas. Ya lo hemos anunciado en un sinnúmero de ocasiones, que nosotros tenemos que comenzar a edificar la casa del Señor con piedras vivas. Y esas piedras vivas son personas, son gente. Y usted y yo tenemos que entender que tenemos que comenzar el proceso de transformación en nuestra mente, en nuestra vida, porque nosotros tenemos que ser ejemplos de cambio a otras personas, para que esas personas se conviertan en las piezas que Dios quiere utilizar para la construcción de su casa. Recordemos que el apóstol Pablo dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, que Dios habita en corazones, en gente. Dios habita en ti y Dios habita en mí. En muchas ocasiones hemos dicho que puede ser el momento dado que este lugar de reunión, que hoy lo hemos santificado para que la iglesia del Señor se reúna en este lugar, mañana se puede convertir en otra cosa que no necesariamente sea para agradar al Señor, porque Dios no habita en este lugar. Aunque Dios lo llena todo, Dios no habita en este lugar. Dios habita en ti y habita en mí. Por tanto, cuando tú y yo terminamos
agradable al Señor. Cuando tú y yo terminamos la reunión de los santos, donde colectivamente venimos a adorar al Señor y salimos de este lugar, Dios no se queda aquí. Dios va contigo. Dios va conmigo. Porque tú y yo somos el templo de Él. Somos la morada terrestre de Él. Por tanto, cuando tú y yo entendemos esta verdad, nosotros tenemos que procurar desarrollar buenas relaciones con otras personas para convertir esas personas en piedras vivas que edifiquen la casa del Señor. Por tanto, es importante que tú y yo pongamos como preeminencia en nuestra vida llenarnos del conocimiento de Dios para poder transmitirlo, porque solo el conocimiento de Dios puede hacer que una persona pueda ser transformada. Lo voy a volver a repetir, solo el conocimiento de Dios podrá hacer que una persona pueda ser transformada. Y es importante que tú y yo entendamos que cuando Cristo llegó a este planeta hace más de 2000 años atrás, Él llegó y encontró una situación la cual Él se propuso no dejarla de la manera en que la encontró. Y Dios, cuando llega a una vida, Él se resiste a dejar esa vida de la forma en que la encuentra. Él quiere que esa vida sea transformada. Él quiere que esa vida sea cambiada, que sea restaurada. Y cuando Cristo llega, encuentra un sistema religioso, un sistema tradicional, un sistema que había perdido la esencia de vida, un sistema que no estaba cambiando la mente de las personas y no los estaba transformando. Y había una necesidad y había una búsqueda insaciable, porque el sistema religioso que había no llenaba las necesidades espirituales de las personas que vivían en aquella época. Y cuando Cristo llega, Él dijo: tengo compasión de ellos porque los veo como ovejas que no tienen pastor. Y es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que aún en el pleno siglo XXI, dentro de la comunidad donde tú y yo vivimos, dentro de las filas de trabajo donde tú y yo estamos, dentro de las escuelas donde nuestros hijos están, en las universidades donde nuestros hijos están y donde tú y yo frecuentamos, hay necesidad de personas que sean dirigidas y que sean guiadas, personas que están como ovejas que no tienen pastor. Pueden tener religión, pueden tener tradición y pueden tener una experiencia de fe, de comunidad evangélica, pero no necesariamente pueden haber sido transformados y viven como ovejas que no tienen pastor. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo que entra en el plano de su ministerio público, porque no conocemos mucho acerca de los años anteriores a su ministerio público. La Biblia nos presenta dos eventos: el momento del nacimiento de Cristo, el momento de los 12 años de Cristo y luego el momento de los 30 años de Cristo. Y no conocemos mucho acerca de la vida cotidiana y el estilo de vida que el Señor Jesús desarrolló con su familia, pero parece ser que Él primeramente quiso establecer cambios y transformación en la vida de su familia, de sus hermanos, pero sus hermanos no creyeron en Él. Y la prueba está que definitivamente ellos no fueron seguidores de Jesús en su ministerio público hasta que Cristo fue resucitado y entendieron entonces la realidad de que Cristo era el Mesías. Por tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la familiaridad cuando nosotros entramos en la predicación, en el establecimiento de fundamento bíblico, escritural, para que no se diluya el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser agentes de cambio, agentes de transformación, que es lo que realmente nosotros somos. Y cuando nosotros hablamos de transformación, nosotros podemos llegar a pensar
en la etapa de los reformadores de la iglesia. Y todos conocemos algunos de los reformadores de la iglesia, la temporada gloriosa de la reforma protestante dirigida por Martín Lutero. Pero antes de que Martín Lutero reformara la iglesia, el Señor Jesucristo reformó la iglesia. Fue el primer reformador. Y es importante que nosotros entendamos el significado de ser un reformador. Porque si Cristo fue un reformador y nosotros somos el cuerpo de Cristo, tú y yo tenemos que ser reformadores. Y tenemos que reformar muchas veces lo que se ha formado mal. Lo voy a volver a repetir. Y tenemos que reformar lo que en ocasiones se ha formado mal. Y muchas veces el concepto que nosotros tenemos de Dios ha sido un concepto mal formado. Y tenemos que reformarlo. Y muchas veces el estilo de vida cristiano que nosotros tenemos es un estilo de vida que ha sido formado mal. Y tenemos que reformarlo. Y a veces nosotros estamos buscando la forma y la manera de reformar la teología cristiana. Y yo creo que ya a estas alturas la teología cristiana no tenemos que buscar forma de reformarla. La teología cristiana ya está revelada y está establecida en fundamentos de fe. Lo que tenemos que reformar es nuestra mente. Lo que tenemos que reformar es nuestro entendimiento. Lo que tenemos que reformar es la manera de nosotros seguir viendo las cosas. Porque parece ser que hemos entrado en unas convicciones que no nos permiten ver la realidad de lo que Dios nos quiere mostrar. Y muchas veces estamos buscando el poder y muchas veces estamos buscando la victoria y cómo vencer al mundo y cómo vencer tantas y cuantas cosas cuando la victoria nuestra está en Cristo. Y a Cristo es que tenemos que buscar. Y si encontramos a Cristo, encontramos la victoria. Y si encontramos a Cristo, encontramos entonces el éxito de nuestra vida. Y si encontramos a Cristo, encontramos nuestra estabilidad emocional. Y si encontramos a Cristo, encontramos también nuestra riqueza espiritual que Él quiere darnos. Por tanto, nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor. Y tenemos que procurar que nuestra mente comience a ser transformada, que nuestra mente comience a ser cambiada. Hemos hablado muchas veces acerca de la palabra arrepentimiento y conocemos ya la raíz etimológica de esa palabra. Usted le pregunta cuál es la raíz etimológica de la palabra arrepentimiento a una persona, inmediatamente le dice, eso viene de la raíz etimológica metanoia, que significa cambio de pensamiento. Pero no hemos hecho la asignación correcta para que el pensamiento nuestro cambie. Y hemos entendido que la palabra arrepentimiento tiene que ver con llanto. Y como decimos, es un grande y hondo pesar por haber ofendido al Señor. Eso no es arrepentimiento. Amén. El que usted llore su pecado delante del Señor y derrame su alma delante del Señor y usted se compunja delante del Señor y usted tenga un hondo pesar por haber ofendido, por haber pecado, por haber hecho las cosas mal, eso no significa que usted se ha arrepentido. Amén. Para que haya arrepentimiento en una persona, la persona tiene que tener un cambio de mente. Y el cambio de mente significa que lo que yo hacía, que lo que yo hice, que lo que yo provoqué para ofender al Señor nunca más se va a convertir en un obstáculo ni una piedra de tropiezo en mi vida. Cuando el Señor Jesucristo perdonó a aquellas personas que habían sido sorprendidos en el pecado, Él no le dijo arrepiéntete, llora tu pecado, como muchas personas a veces nos dicen. El Señor Jesucristo le dice, mira que has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga algo peor. A la mujer que había sido tomada en el mismo acto de adulterio, el Señor no le dijo, dime hija, cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Con cuántos estuviste? ¿Por qué te sorprendieron? Te tiraron una emboscada, te cogieron de boba. O sea, tú fuiste astuta hasta cierto
pero ya no. Te sorprendieron y te trajeron para que yo te juzgara. ¿Qué fue lo que hiciste? No, el Señor no entró en esa frialdad que muchas veces nosotros entramos, en esa inconsistencia que muchas veces nosotros tenemos con las personas. El Señor le amó, diga conmigo, el Señor le amó. Y yo creo que si algo necesita la iglesia es volver a aprender a amar. Lo voy a volver a repetir, yo creo que si algo necesita la iglesia, y cuando hablo de la iglesia hablo de ti, te estoy hablando a ti, las estoy cogiendo contigo hoy, y las estoy cogiendo contigo no de mala manera, las estoy cogiendo contigo para que tú puedas entender que algo falta en nuestra vida y que nosotros no podemos sustituir lo sagrado y lo divino por lo profano. Y lo profano no necesariamente tienen que ser aquellas cosas malas que nosotros entendemos que son malas. Lo profano es todo aquello que nos separa del propósito y de la voluntad de Dios, del plan de Dios para nosotros, que no nos permite que nosotros podamos desarrollar esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. El Señor Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ella miró a su alrededor y le dijo: Señor, no hay nadie. Y él le dijo: ¿nadie te condena? No, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Ahora, vete y cambia tu estilo de vida. Y es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Nosotros queremos el perdón, el favor y la gracia de Dios, pero no cambiar el estilo de vida. Queremos seguir en ese mismo patrón de vida. Y la palabra arrepentimiento va más allá de las lágrimas que nosotros podamos derramar. Y claro, cuando nosotros hemos ofendido al Señor, por amor al Señor y por sentir la forma y la manera en la cual nosotros le hemos fallado, en medio de ese arrepentimiento se envuelven nuestras emociones y lloramos delante del Señor. Pero no es que lloramos nuestro pecado, es que lloramos delante del Señor por haber ofendido a un Dios que nos ama tanto. Pero si no cambiamos nuestro estilo de vida, nada vale. Si no cambiamos nuestro estilo de vida, nada sucede. Si no cambiamos la forma en la cual nosotros miramos la vida seguirá jugándonos una mala pasada. Y terminaremos nuevamente atados. Terminaremos nuevamente haciendo lo mismo que en un momento dado hicimos, que nos apartó del Señor y nos causó vergüenza. Por tanto, tú y yo tenemos que entender para qué estamos en este planeta. Lo voy a volver a repetir. Tenemos que entender para qué estamos en este planeta. Tú y yo no estamos supuestos a pasar por esta tierra sin dejar huellas, como si no hubiéramos existido. Y hay muchas personas que dejan huellas en este planeta, pero las huellas que dejan en este planeta no son las mejores. Claro, yo no voy a mencionar nombres de personas que ya no existen, que cuando nosotros leemos la historia de ellos, dejaron huellas que marcaron la historia de manera negativa. Marcaron la historia, marcaron gente, asesinaron personas, crearon holocaustos, dejaron huellas, pero dejaron huellas negativas. O sea, es importante que tú y yo entendamos que pasamos por este planeta y no pasamos desapercibidos. Lo voy a volver a repetir: tus años en esta tierra no pasarán desapercibidos. Vas a marcar a alguien y vas a dejarle huellas en alguien, para bien o para mal. Y te recordarán para bien o para mal. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que estamos supuestos a pasar por esta tierra descubriendo el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso, cuando tu mente es alineada con la mente de Dios y la mentalidad de Cristo es implementada en nuestras vidas, no vamos a vivir conforme a nuestros tiempos, sino que vamos a ser instrumentos de cambio que son los que van a marcar la diferencia en todo lugar, en todas las esferas, en todas las áreas donde nos movamos. Y no nos vamos a conformar con las
deformidades existentes en nuestra vida. Lo voy a volver a repetir. Y no nos vamos a conformar con las deformidades existentes en nuestra vida. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, nosotros vamos a ver una serie de cosas que están deformadas, que en un momento dado estuvieron bien, que en un momento dado, cuando se establecieron los sistemas, todos los gobiernos establecieron su constitución basada en las bases bíblicas. Cuando usted lee la Constitución de Estados Unidos, usted va a encontrar que la Constitución de Estados Unidos, sus bases fueron como cristianas. Pero esa manera de formación está como deformada. Diga conmigo, está deformada. Cuando usted lee la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico de igual manera fue fundamentada sobre principios cristianos. De hecho, el escudo de Puerto Rico tiene un cordero sobre la Biblia y el eslogan que dice, y Juan es su nombre. Ahora es importante que nosotros entendamos que empezó bien, diga conmigo, empezó bien. Pero no porque empezó bien, necesariamente ha seguido bien. Se ha deformado, diga conmigo, se ha deformado. Se ha redefinido lo que es la familia. Se ha redefinido lo que es un matrimonio. Se han redefinido lo que son los principios morales, los principios cristianos, lo que es la ética moral. Se ha redefinido. Por tanto, todo se ha deformado. Y usted y yo no podemos estar aceptando lo que causa una deformación en el sistema, lo que causa una deformación en nuestro ambiente. Por eso, la palabra del Señor hoy nos insta a que no estemos conformes a este siglo. El Hijo de Dios, la hija de Dios, no se puede conformar a las cosas que estamos viendo. Tenemos que comenzar nosotros a establecer la batalla, la pelea, la guerra, la lucha que el apóstol nos invita a que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que retomar nuestra fe. Lo voy a volver a repetir, nosotros tenemos que retomar nuestra fe. Y para nosotros poder retomar nuestra fe, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra de Dios. Sin el conocimiento de la palabra de Dios, nosotros no tenemos dirección. Nosotros no podemos comenzar una batalla, nosotros no podemos iniciar una guerra. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Y es importante entonces que para ti y para mí la fe sea esencial en nuestra vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe es el dinamus, la fe es el detonante, la fe es lo que va a provocar una guerra que sea a tu favor. Lo voy a volver a repetir. La fe es lo que va a provocar una guerra que sea a tu favor. Por eso el enemigo va a buscar la manera de socavar el fundamento de nuestra fe. Y no podemos permitir que el enemigo continúe socavando el fundamento de nuestra fe. En este capítulo 2 el apóstol Pablo nos dice que no te sientas cómodo con lo que estás viviendo, con lo que ves que pasa a tu alrededor. Y hay muchas personas que se han convertido en apáticos a lo que está sucediendo, apáticos al sistema, apáticos a las leyes, y decimos, esto tiene que pasar porque esto es bíblico. ¡No! ¡No! Lo que es bíblico es que a los que son de Dios, el diablo no los toca. Lo que es bíblico es que aquellos que tememos al Señor, todas las cosas obrarán para bien. El apóstol Pablo dice, tenemos que resistirnos al sistema de cosas del mundo, a este sistema deformado, porque el diablo no sabe otra cosa más que deformar. Diga conmigo, el diablo lo que sabe es deformar. Yo le voy a decir una cosa,
Dios nunca inspirará a alguien a crear un monstruo. Dios nunca inspirará a alguien a crear una deformación, porque Dios no está deformado. Dios está bien definido. Pero como el diablo está deformado, porque de ángel de luz pasó a ser engendro de las tinieblas, se deformó, diga conmigo, se deformó. Todo lo que sigue haciendo es deformación. Diga conmigo, lo que sigue haciendo es deformación. Entonces, Pablo dice que tenemos que experimentar una transformación por causa de esa inconformidad que sentimos por lo que pasa en nuestra tierra. O sea, lo que pasa en nuestra tierra nos tiene que preocupar. Claro, lo que pasa en el mundo nos preocupa, pero lo que pasa en nuestra tierra nos debe preocupar. Nos debe preocupar el asunto que yo acabo de mencionar antes de ir a las redes en este mensaje, que nosotros tenemos que prevenir y tenemos que guardarnos y tenemos que procurar que si ya a cierta hora de la noche estamos en la casa, no salir para afuera porque se nos quedó algo que comprar, porque usted no sabe. La Biblia dice que el diablo está agazapado detrás de la puerta, y muchas veces lo que nos pasa por negligencia, no porque Dios no nos cuida, nos pasa por negligencia. Entonces, Pablo nos dice, tenemos que experimentar una transformación por causa de esa inconformidad que sentimos, para que nosotros nos convirtamos en los agentes de cambio que Dios quiere usar. ¿Cuántos saben que Dios te quiere usar? ¿Cuántos saben que Dios quiere usar efectivamente tu vida? Entonces, nosotros tenemos que cansarnos de lo que está sucediendo, tenemos que cansarnos de lo que está pasando, y tenemos que pedirle al Señor que el Señor posicione la iglesia para que no sea el gobierno, para que sea la iglesia la que tome las medidas necesarias y haga que el reino de las tinieblas retroceda. Que nosotros tomemos autoridad en cada lugar donde nuestros templos están enclavados. Que tomemos autoridad en cada dominio, en cada residencial, en cada comunidad, donde cada lugar haya un templo de la iglesia del Señor. Que nosotros tomemos autoridad y hagamos retroceder las autoridades espirituales del reino de las tinieblas. Aleluya. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No es contra los gobernadores de Puerto Rico. Ahora tenemos 6 candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Nunca habíamos visto tal cosa. ¿Sabes algo? Salomón decía que una de las cosas que persigue el hombre es dominar al otro hombre. ¿Y sabes cuál es la consecuencia del dominio de un hombre a otro hombre? Perjuicio, daño, deformación. Porque el hombre sin Dios no puede transformar, el hombre sin Dios no puede establecer cambio, el hombre sin Dios no puede hacer una reforma. Lo voy a volver a repetir: el hombre sin Dios no puede reformar nada. Porque lo primero que tiene que hacer es permitir que Dios lo reforme. Lo primero que tiene que permitir es que la palabra de Dios lo transforme, que la palabra de Dios lo cambie. Y aún en la iglesia hay gente que no permite que la palabra de Dios lo transforme. Aún en la iglesia hay personas que oyen la palabra del Señor y es como el apóstol Pablo decía: miran su rostro en un espejo y luego que se van se olvida cómo eran. Y tú y yo tenemos que entender la importancia de permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida y cambie nuestro corazón.
Cuando no estamos conformes con las cosas que vemos, oramos a Dios que nos ayude a traer la transformación en el lugar donde vivimos. Entramos entonces en relación con Dios. Decimos, en este lugar las cosas no están como yo quiero que estén. La atmósfera está cambiada. El problema no es de mi vecino, el problema no es de mi amigo, el problema no es de mi mamá, el problema no es de mi papá, el problema es espiritual. Aleluya. Y como el problema es espiritual, nosotros tenemos que ir a la fuente de poder espiritual. Y la fuente de poder espiritual para que nosotros podamos vencer todo ataque del maligno se llama Cristo. Y tenemos que volvernos a Cristo. Diga conmigo, tenemos que volvernos a Cristo. Por eso Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados. Diga conmigo, transformados. Yo no puedo influenciar positivamente la vida de otro si no he sido transformado primeramente en mi interior. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es infalible? Bueno, le voy a explicar lo que es infalible. Que no tiene errores. Amén. Que es de entera confianza, confiabilidad. ¿Cuántos creen ahora? Amén. Que la Biblia es infalible? Entonces, si nosotros creemos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es la verdad, nosotros tenemos entonces el recurso necesario para nosotros transformar nuestras comunidades. Usted y yo podemos lograr que las atmósferas de nuestras comunidades comiencen a cambiar. Podemos hacer que las atmósferas de nuestra casa y de nuestra familia comiencen a ser transformadas y comiencen a establecer cambios. Pero usted y yo tenemos que buscar la guianza y la dirección de Dios. No es lo que yo quiero. No es simplemente confesar por confesar ni declarar por declarar. Hay que establecer lo que Dios confesó y hay que establecer lo que Dios declaró. Y para nosotros poder confesar y establecer lo que Dios declaró, tenemos que conocer lo que Dios declaró. Y tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres en donde estamos claros y seguros que la voz que estamos escuchando no es la voz de nuestra conciencia, sino que es la voz del Espíritu. Dios quiere que seamos transformados. Y tenemos que permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Lo voy a volver a repetir, tenemos que permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Ahora, ¿cómo vamos a lograr ser transformados? Porque estamos hablando de transformación. Estamos hablando que necesitamos ser renovados. Estamos hablando de que necesitamos una reforma diaria de nuestra vida. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Porque la excusa que tenemos es que no sé cómo hacerlo. Si alguien me dijera, si alguien me enseñara. Lo vamos a lograr a través de la renovación de nuestro entendimiento. Los cambios comienzan por nuestra mentalidad. Si nuestra mentalidad no cambia, nosotros terminamos momificados. Lo voy a volver a repetir. Si nuestra mentalidad no cambia, como creyentes en Cristo, terminamos momificados. ¿Sabe lo que es una momia? Tiene todos los elementos. ¿Cuántos han visto momias en los... ¿Cómo se llama eso? En los museos. Yo estuve en un museo en la ciudad de Milwaukee. Y allí hay muchas momias. Yo no sé si tú estabas conmigo, Carlos, aquella vez que fuimos a Milwaukee y Roberto nos llevó. Y fuimos a ese museo. Y allí había muchas momias. Que sus cuerpos estaban intactos. Pero no tenían vida. Sus cuerpos estaban intactos, pero no había actividad en ellos. Usted sabe lo que es nosotros ser hombres y mujeres de Dios,
que por no permitirle al Espíritu Santo que renueve nuestro entendimiento, que por nosotros no ser diligentes y entrar a escudriñar la palabra del Señor, terminemos momificados con todo lo necesario, pero sin vida, sin la vida de Dios, con todo lo necesario, sin actividad, sin la actividad del Espíritu. Y es posible estar sentado en una iglesia escuchando, pero estar momificado. Y usted y yo no debemos ser personas que estemos momificados espiritualmente. Dile al que está a tu lado: no quiero ser una momia espiritual. Aleluya. No queremos ser momias espirituales. Cristo no puede hacer nada con momias espirituales. Amén. Lo más parecido a una momia fue lo que salió después de 4 días de la aldea de Betania, de aquella tumba. Cuando Jesús, frente a la tumba, llamó por nombre al que estaba enterrado y le dijo: ven fuera. Salió envuelto en sudarios y en vendas, pero no podía caminar, no tenía actividad, había que soltarlo. Y usted y yo hemos sido llamados primeramente a soltarnos, a soltar el potencial que Dios ha puesto en nosotros, a soltar el poder que Dios ha puesto en nosotros, a soltar esa autoridad que Dios ha puesto en nosotros, a ejercer ese dominio que Dios ha puesto en nosotros. Y cuando tú y yo ejercemos ese dominio que Dios ha puesto en nosotros, lo que está en nuestro alrededor va a sufrir y experimentar cambios extraordinarios. Diga conmigo: cambios extraordinarios. Dios no necesita momias espirituales. Nosotros tenemos que salir de un estatus religioso, cuando la mentalidad de Cristo en nuestra vida es que la iglesia tenga vida, que genere cambios, que pueda influenciar en su tiempo. Y nos ha tocado el tiempo para influenciar. Dile al que está a tu lado: este es mi tiempo de influencia. Dilo ahora al que está dentro de ti, porque yo creo que el que está dentro de ti necesita escucharlo más que el que está al lado tuyo. El que está dentro de ti necesita reconocer estas verdades espirituales. Dios te ha libertado, Dios te ha dado vida para que generes cambio, para que seas un hombre de influencia en este tiempo. Y en este tiempo tenemos que ser una iglesia de influencia. Tenemos que ser conocedores de la palabra. Pero no basta con ser conocedores. Tenemos que ser hacedores. Y si en el Antiguo Testamento faltar a un solo mandamiento era transgredir toda la ley, en el Nuevo Testamento eso no ha cambiado. Es que nosotros obedezcamos un segmento de la palabra de Dios y el otro lo fallemos, eso no nos hace justos delante del Señor. O la cumplimos toda o no cumplimos nada. Perdemos el tiempo. ¿Saben lo que escuché a un predicador hace muchos años atrás decir? Que es mejor ser un buen pecador y no un mal cristiano. Porque de un buen pecador no se espera nada bueno, pero de un cristiano sí se esperan las cosas buenas. De un cristiano se espera que realmente nosotros modelemos la vida de Cristo. De un cristiano se espera que nosotros seamos gente de influencia. De un cristiano se espera que nosotros hayamos sido primeramente reformados para seguir reformando. Por tanto, de ti la gente espera mucho. Lo voy a volver a repetir: de ti la gente espera mucho. Dígalo conmigo: de mí la gente espera mucho. Es más,
De ti la gente espera todo. De ti la gente espera todo. ¿Y tú sabes por qué el diablo no le conviene que nosotros aprendamos la palabra de Dios? Porque cuando tú y yo aprendemos la palabra de Dios y la ponemos por práctica, nos convertimos en un peligro para su reino. Somos peligrosos. Mientras tú y yo no le ponemos interés a la palabra del Señor, el diablo nos tiene entretenidos en otras cosas. Tal vez no te haga pecar, tal vez tú no seas devoto en el servicio al Señor, tal vez tú no te reúnas toda la semana en los cultos que tenemos, temas al Señor, de vez en cuando le pidas perdón al Señor, pero te tiene entretenido en otras cosas que no te convierten en un peligro para su reino, que no te convierten en una amenaza para su proyecto contra tu casa, para su proyecto contra tu comunidad, para su proyecto contra la iglesia del Señor. A Él no le conviene que tú y yo seamos transformados, porque Él sabe que si nosotros vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor va a transformar nuestra vida. Jesús lo dijo de esta manera: escudriñad las sagradas escrituras, porque en ellas os parece que está ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando tú y yo entramos a la lectura, al estudio, al conocimiento de la palabra del Señor, nos vamos a equipar, nos vamos a preparar, vamos a levantarnos con autoridad y con poder, y vamos a conocer lo que el Señor dijo que yo puedo hacer, porque yo no podré lograr hacer las cosas que desconozco, pero cuando yo las conozco, cuando yo las sé, yo me puedo parar en autoridad y yo puedo pronunciar la palabra de autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Y cuando yo tengo la autoridad, cuando yo sé que yo soy un embajador del reino de Dios, y el diablo conoce que ya yo me enteré que soy un embajador con cartas de autoridad del cielo, yo represento un peligro para su agenda, represento un peligro para su reino, porque Él sabe que mientras yo esté de pie ejerciendo la autoridad que Dios me ha dado, su reino, su propósito, su plan, su objetivo, sus metas tienen que retroceder, se van a detener, porque yo en el nombre de Jesús ataré y será atado, desataré y será desatado en el nombre de Jesús. Pero me parece a mí que la iglesia está atando cosas que Dios no quiere que atemos. Me parece a mí que la iglesia está desatando cosas que Dios no quiere que desatemos. ¿Y sabes por qué se hace eso? Diga conmigo: por desconocimiento. Por desconocimiento. Y lamentablemente la ley dice que el desconocimiento no hace que se te exima a ti de las responsabilidades de la ley. Porque si tú no conoces la ley, tú tienes los medios ¿para qué? Para conocerla. Y si no conocemos la palabra, no tenemos excusa. Si no conocemos la palabra, lo que tenemos que hacer es conocerla. Conocerla. Y tenemos un Espíritu Santo que nos ayuda a que nosotros la podamos conocer. Por eso, a mayor gente que no le interesa aprender la Biblia, menos peligros son para el reino de las tinieblas. Y más peligro es el reino de las tinieblas para ellos. O sea que si a mí no me interesa conocer la palabra de Dios, yo no soy peligro para el reino de las tinieblas. Pero como no conozco la palabra de Dios, el reino de las tinieblas se convierte más peligroso para mí. Te conviene conocer la palabra. Te conviene conocer a Dios.
te conviene conocer lo que Dios quiere que tú conozcas. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esto no es una opción, conocer la palabra de Dios. Es vida. Dile al que está a tu lado, es vida. Porque la palabra de Dios es verdad y es vida. Y tenemos, amados hermanos, que entender la importancia del conocimiento de la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios se hace una con nosotros, empezamos a ver resultados diferentes en nuestra vida. Pero solamente cuando tú conoces la palabra de Dios, esa palabra se hace uno contigo. Ahora yo te pregunto, ¿dónde están tus prioridades? ¿En qué tú has cifrado tus metas? ¿Qué es lo que tú estás persiguiendo? Si no perseguimos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo que nosotros persigamos nos va a resultar en nuestra contra. Porque Jesús dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso, si has pasado años buscando solución a situaciones, buscando solución a problemas en tu vida, vuelve a la palabra del Señor, porque solo en la palabra del Señor hallarás respuesta a todas las cosas que enfrentas en tu vida. Dije a todas, no algunas. A todas las cosas que enfrentas en la vida. La palabra del Señor es la luz en nuestro camino, a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. El Señor Jesús, hablando, decía, nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, sino que la pone sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Asimismo, la palabra del Señor sea una luz que te alumbre en tu interior, que te alumbre en tu entendimiento. Tenemos que apasionarnos por las cosas que son divinas. Estamos muy preocupados en las cosas efímeras y pasajeras. Y dije estamos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo nos acercamos al Señor y comenzamos a darle la importancia que la palabra de Dios tiene en nuestra vida, el trabajo no se convierte en un obstáculo para nosotros servir al Señor. Amén. 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 El trabajo no se convierte en un obstáculo para que tú y yo podamos ser agentes de cambio, para que tú y yo podamos convertirnos en agentes transformadores de vidas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo estamos cerca de Dios, el Espíritu Santo a lo que de afuera se va desgastando, el cansancio físico viene a tomarnos, pero como estamos tan llenos de Dios, cuando salimos a las 4, a las 5 de la tarde de nuestro trabajo, inmediatamente el Espíritu que está dentro de nosotros comienza a renovarnos y comienza a darnos fuerza, no solamente para que nosotros lleguemos a la casa y hagamos nuestros quehaceres, sino también para que separemos un tiempo y hagamos la voluntad de Dios. Esto no es nuevo. A veces decimos, es que las cosas de ahora no eran como las de antes. Antes se trabajaba más que de lunes a viernes y se trabajaba más que por la mañana de 8 a 5, de 7 a 4. Pues mira, eso es una mentira del diablo y ha seguido siendo una mentira del diablo. Porque desde que yo me conozco, por lo menos, ya yo comencé a trabajar en la década del 80. En la década del 80, yo empecé a trabajar de lunes a domingo. Y empecé a trabajar las 24 horas del día en mi trabajo. Trabajábamos 4 turnos. ¿Y cuánto ha pasado del 80 para acá? Pero le creemos la mentira al diablo. Nos tragamos el anzuelo, nos tragamos la carnada. Y comenzamos a convertirnos en momias espirituales. Amén. Y ya venimos como una momia al templo. Y póngase de pie. Y nos ponemos de pie. Y levanten las manos. Y levanten. No se hacen las cosas del corazón espontáneamente. No se hacen las cosas por agradecimiento. Si no te mandamos a callar, tú sigues hablando con el hermano. Y no tengo coraje.
Me debería dar coraje. Pero lo que te quiero llevar a una enseñanza de que el enemigo nos está engañando y que para nosotros poder salir de ese status quo tenemos que volver a la palabra, tenemos que enriquecer nuestro espíritu con la palabra de Dios, tenemos que enriquecer porque el diablo nos está ganando, nos está sacando ventaja, y usted y yo no podemos permitir que el enemigo nos siga sacando ventaja. Y el problema es que el enemigo nos mete unas ideas en nuestra vida para justificar el poco rendimiento que estamos teniendo en la iglesia del Señor. Pero para el mundo tenemos que tener buen rendimiento. En el trabajo tenemos que tener buen rendimiento. En la escuela tenemos que tener buen rendimiento. Ya para nosotros es más importante que los hijos se queden en la casa haciendo asignaciones y trabajo para que tengan buenas notas, para que al final del cuarto año ellos decidan irse a coger una vocación, porque no saben qué quieren estudiar. Y perdieron una vida donde tú podías permitirle a ellos que ellos tuvieran una relación íntima, estrecha con el Señor. ¿Y sabes qué? Las estadísticas dicen que el 90% de las personas que trabajan hoy no están trabajando en lo que estudiaron. Y nos preocupamos por el rendimiento de ellos. Y nos preocupamos por el rendimiento de nuestro trabajo. Pero no nos preocupamos por el rendimiento de la iglesia. Y el enemigo entonces nos mete a nosotros una idea, queriendo justificar ese poco rendimiento que estamos. Ahora es que yo entiendo a la gente. Si la gente, pues no la entienda. Porque lo que estás entendiendo es una mentira del diablo. Porque el reino de los cielos se mueve contigo. Lo voy a volver a repetir. El reino de los cielos se mueve contigo. Dios no se lo delegó a los ángeles. Se lo delegó a la iglesia. A ti y a mí. Y tú y yo tenemos que provocar transformación. Tenemos que provocar cambio en nuestra vida. Que la palabra del Señor se convierta en la prioridad de tu vida. No la dejes tirada en un rincón, teniendo otras cosas como prioridades. Pidámosle perdón a Dios por el desinterés que hemos tenido del aprendizaje de la palabra de Dios. Porque cuando estamos bien apretados, cuando nos dan las malas noticias, entonces, como decía mi abuela, nos acordamos de Santa Bárbara por los truenos que estamos escuchando. La reforma del rey Josías consistió en que cuando él comenzó la reparación de todas las cosas, encontraron el libro. ¿Y sabes qué? Se lo llevaron a él. Y no fue hasta que él lo leyó. Diga conmigo, hay que leerlo. No basta con que tú lo escuches de aquí. No basta. Dile al que está a tu lado, no basta. ¿Sabes a quién transforma lo que el predicador predica? A mí. A mí. A mí. ¿Por qué? Porque leí la palabra. ¿Por qué? Porque me meto en la palabra. Pero si tú quieres que la palabra te transforme, te tienes que convertir en un lector de la palabra del Señor. Para que esa palabra te transforme. Porque solo cuando el rey, diga conmigo, cuando el rey Josías leyó el libro, cuando el rey Josías permitió que el contenido del rollo entrara en su mente, cambiara su mente y lo cambiara a él, el pueblo fue cambiado. ¿Tú quieres que los que están a tu alrededor cambien? Tú tienes que permitir que este rollo te cambie a ti. Porque solo cuando tú que estás en autoridad cambia, todo lo demás va a cambiar. Pero si el que está en autoridad no cambia, líderes de esta casa, si tu mentalidad no cambia, no procures que la gente que está a tu alrededor cambie. Porque tú que estás en autoridad en esta casa, porque Dios te ha permitido la autoridad en esta casa, no cambias
tu mentalidad. Y no tienes como prioridad la palabra de Dios en tu vida, sino que tus finanzas son más primero, sino que tu estabilidad económica es más primero, sino que todo lo que es la estabilidad emocional en todas las cosas es primero, no va a cambiar nadie alrededor tuyo. Tienes que leer la palabra y permitir que la palabra cambie y transforme tu mente para que los que están a tu alrededor puedan ser cambiados y puedan ser transformados. Cuando volvemos a la palabra hará que nos quebrantemos. La palabra identificará aquellas cosas que necesitan ser machacadas, quebrantadas en nuestra vida. Hasta que los que nos rodean no vean el cambio en nosotros, ellos no van a cambiar. Porque nadie cambia con reglas. Y en la casa muchas veces establecemos reglas para que nuestros hijos cambien. En la comunidad queremos establecer reglas para que nuestros vecinos cambien. El gobierno establece reglas para que los ciudadanos cambien. Pero el cambio no se establece con reglas. Diga conmigo, el cambio no se establece con reglas, se cambia con ejemplos. Para procurar cambios tenemos que cambiar nuestra mentalidad conforme a la palabra de Dios. Si queremos ver cambio en nuestro entorno, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y te lo voy a volver a decir, el cambio es inevitable. Vas a dar ejemplo de cambio de manera negativa, haciendo nada, vas a cambiar. Y vas a dar ejemplos de cambios que no son los cambios que van a bendecir la gente que está a tu alrededor. Por tanto, es mejor que nosotros pongamos nuestra mirada en el Señor para que los cambios que nosotros hagamos se conviertan en ejemplos, pero que sean cambios significativos, que sean cambios beneficiosos, que sean cambios fructíferos, que nosotros demos el ejemplo de cambio. Cuando tú te decides a cambiar y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el Espíritu Santo, quien es nuestro ayudador, nos va a ayudar y nos va a acompañar. No estaremos solos en ese proceso de transformación, porque muchas veces le tenemos miedo o nos preocupa entrar en un proceso de cambio y de transformación porque no entendemos la palabra. Y el diablo tiró un anzuelo y mucha gente se lo ha tragado y no ha sabido cómo quitárselo, de que la palabra del Señor es difícil de entenderla. ¿Saben lo que es difícil? Someternos a ella. Y mucha gente no se somete a la palabra de Dios, pues no la entiende. Y mucha gente no quiere mostrar empatía con otras personas. Y mucha gente no quiere cuidar a otras personas. Y mucha gente no quiere desarrollar una relación con otras personas. Pues obviamente no pueden entender lo que es la palabra del Señor. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y reconocemos que necesitamos conquistar aquello que hemos perdido, Dios atiende nuestra oración y hace caso a nuestras necesidades. O sea que Él no va a pasar por alto lo que nosotros necesitamos. Él quiere que primeramente nosotros lo busquemos a Él, porque estamos buscando lo que Él nos puede dar y Él no nos interesa. Y Dios quiere que primeramente le digamos, tú me interesas. No haga como mi esposa que se casó conmigo por mi dinero. Usted sabe lo que le quiero decir. Ríase, pero fue una espada bien afilada que traspasó su corazón. Porque muchas veces buscamos a Dios por lo que nos puede dar. Y nos casamos por Él, por el interés que tenemos de lo que Él nos puede dar. Y para mí Dios es primero, sí, es primero porque tú sabes lo que percibes. Y para mí Dios es mi todo, pero es tu todo porque tú sabes lo que percibes. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si hacen todo lo que yo le mando hacer. Y tenemos que preguntarnos,
si estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Cuando nosotros hacemos lo que Él quiere que hagamos, Él se ocupa de nuestras necesidades. Por eso es que Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás va a venir añadido. Porque si las aves del cielo que no trabajan, ni se ganan el sustento, Dios las alimenta, ¿cuán importante eres tú? Más que las aves del cielo. Si los lirios del campo tampoco hilan, y dice que ni aún Salomón se vistió con toda la gloria que Salomón tenía. Salomón no pudo vestirse como Dios viste los lirios del campo. ¿No somos nosotros más importantes que los lirios del campo? Él va a atender nuestras necesidades. Volvamos a entender que Dios se interesa en convertirnos en un instrumento de cambio para este tiempo. Si no permitimos que la palabra nos cambie, nada podrá cambiarnos. Si no permitimos que la palabra de Dios nos cambie, nada podrá cambiarnos. Y si nada nos puede cambiar, nada podrá hacer cambiar nuestro entorno. Si la palabra de Dios no me cambia, yo no podré hacer cambiar nada de lo que me rodea. Lo opuesto también es una verdad. Si yo permito que la palabra de Dios me cambie, todo lo que está en mi entorno tiene que cambiar. Porque es palabra de Dios, promesa de Dios para nosotros. Un aplauso al Señor. Que esta palabra en esta mañana